México no puede intervenir en la implementación de agregados laborales para monitorear la implementación de la reforma laboral en nuestro propio país. Luego de reunirse con Robert Lighthizer, el subsecretario Jesús Seade dijo que el texto del TEMEC sigue intacto y que los agregados no tendrán función de inspectores. Esta mañana el canciller Marcelo Ebrard dijo que México no aceptará que los agregados excedan sus funciones. ¿Será así? Veamos el contexto. Los agregados laborales que el gobierno de Estados Unidos busca habilitar en México no ejercerán funciones de inspección. Según el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, las controversias laborales que se presentan en el marco del TEMEC serán conducidas por miembros de paneles independientes y no por los agregados. Luego de reunirse con Lighthizer, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, dio a conocer la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta enviada por el gobierno de Donald Trump a la Cámara de Representantes este viernes. La iniciativa propone hasta 5 agregados laborales responsables de monitorear la implementación de la reforma laboral en México. El sábado, Seade envió a Lighthizer una carta señalando que la iniciativa pretende ir más allá de lo necesario para cuidar un buen cumplimiento de lo negociado. Lighthizer respondió que los agregados laborales únicamente brindarán asistencia al nuevo Comité Laboral Interagencial del Gobierno de Estados Unidos. Además, podrán colaborar con sus contrapartes, trabajadores y grupos de la sociedad civil mexicana mediante la prestación de asistencia técnica e incluso con fondos para el desarrollo de capacidades. La semana pasada, México, Estados Unidos y Canadá anunciaron la firma del protocolo modificatorio al TEMEC. Uno de los cambios presentados fue la implementación de paneles para la resolución de controversias laborales en lugar de los inspectores que proponía Estados Unidos. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes. Y hoy nos acompaña Laura Reina, profesora del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas que nos ven. Bienvenida de regreso. Lisa Sánchez, como cada lunes y miércoles, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. A 2 semanas de cambiar de década. A 2 semanas de cambiar de década. No me asustes, por favor. Y yo también a una de mis vacaciones. Alfredo Lecona, como cada lunes y miércoles, activista y analista. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y ya lo conoces también, Eder Guevara. Él es fundador de Morena y antropólogo, todos los lunes y miércoles aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ya esperando las vacaciones también. Todos, creo que todos. Esperando las vacaciones, pero no nos dejan. Digamos que diciembre siempre es un mes flojo en términos informativos. Todo el mundo está viendo más bien los nacimientos que ponen en el mundo. Pero resulta que el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC, no nos deja descansar todavía. ¿Será por confusiones en la manera de comunicar por parte del subsecretario Seade? ¿Será porque en Estados Unidos también los demócratas hicieron y quisieron también defender y presumir un gran logro, según ellos, frente al presidente Donald Trump? ¿O será simplemente porque hubo una cadena de tweets por parte de algunos colegas periodistas, algunos analistas, que criticaban al gobierno de México diciendo como si el subsecretario Seade no hubiera leído lo que fue a negociar, hablando de una letra chiquita, cuando los tratados comerciales no tienen letra chiquita? ¿Cómo lo ves, Eder? ¿Qué pasó con el Pues TEMEC? es la combinación de todo, ¿no? A ver, hay una iniciativa que en realidad antes de que se convirtiera en iniciativa fue un debate que hubo en los acuerdos del TEMEC. Este asunto de meter supervisores laborales era una inquietud que tenían los demócratas y que por supuesto no fue aprobada en el acuerdo inicial. Después de eso todo se enrareció. La comunicación, a partir de que se hace esta iniciativa, se enrarece mucho la comunicación cuando la oposición a la Cuarta Transformación trata de sacar raja y enrarecen la discusión porque lo que plantean es que efectivamente son las letras chiquitas del acuerdo que ya estaba pactado, lo cual es falso, no hay ningún elemento para sostener eso, y no analizaron, por lo tanto, que efectivamente es una iniciativa que pretendían aprobar en la Cámara allá en Estados Unidos y que sí podría afectar de manera profunda la soberanía nacional y muchas decisiones laborales, pero también que de aprobarse en otros términos podría tener ventajas en términos de competitividad, etcétera. ¿Qué es lo que se plantea al final, luego de toda esta confusión de comunicación y tal? Lo que hoy plantea Marcelo Ebrard, que es lo más claro, creo. Marcelo Ebrard dice, a ver, nosotros de ninguna manera vamos a permitir que se nos impongan agregados que tengan funciones más allá de las establecidas por la ley. Los agregados en todo momento los propone el país local y los 5 agregados que llegarían a la embajada y los acepta el país anfitrión. Si no los acepta el país anfitrión, pues van para atrás. En cualquier momento se les puede revocar también el permiso para estar como agregados, en este caso de negocios, aquí en México. Sus funciones no son de supervisión y no son
por encima de las leyes mexicanas y por encima de las autoridades mexicanas. No tendrían ellos autonomía para ir y supervisar a ninguna empresa. Entonces, una vez aclarado eso, el tema es ir y fijar una postura. Acá, de haberse dado esta imposición, como lo planteaba la oposición, en realidad lo hubiera afectado a todo el país. No era que le afectara al gobierno de la Cuarta Transformación. Y ellos lo plantearon como si hubiera sido una debilidad o una traición de parte del gobierno federal mexicano para enturbiar un logro que, les guste o no, fue de este gobierno. El hecho de que hayan venido a México a firmarlo, a ratificar los convenios, la forma en la que se llevó toda la negociación, en la que el gobierno de Andrés Manuel, incluso desde el proceso de transición, logró tirar varios acuerdos que tenían en torno sobre todo a reforma energética. Son logros muy importantes. Y hay otro logro que Marcelo hoy trató de visibilizar mucho, que es el de los paneles temáticos. Sí. Este proceso de los paneles temáticos lo que va a permitir es que cuando haya presiones que tengan que ver con la modificación de este tratado, como sucedió con lo de los aranceles a principios de año, que ya no sea una negociación bilateral entre los dos gobiernos, sino a través de todo un proceso que todavía se tiene que establecer cómo se va a... El canciller se refirió incluso a paneles sobre temas de discriminación, por ejemplo, que nunca habían existido, así lo dijo esta mañana. Laborales, derechos sociales, así etcétera. Entonces, eso es un logro de la negociación de los tres gobiernos. Y enturbiarlo con esta serie de supuestos que al final terminan cayéndose, no genera más que enrarecer el debate público y no se llega al fondo de la situación hasta que hay que ir a aclarar todo. Entonces, esta postura de la oposición creo que le está apostando al desgaste social. A ver, ahora, Laura, no sé si sea una postura de la oposición como tal, porque creo que también durante el fin de semana se habló mucho, yo también incluido yo, que era, si hubiese habido un error, creo que era un error colectivo, por parte del Senado mexicano. Senado donde, por ejemplo, está la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, que si en teoría alguien sabe política exterior, es la mujer que estuvo encargada de la política exterior en el sexenio pasado. Hay un exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también del PRI, hay un ex jefe de gobierno en la Ciudad de México, hay 2 ex candidatas presidenciales. O sea, en teoría tenemos al Senado más capacitado en la historia, tal vez, reciente de México, digo, por eso en teoría. Sí, a mí, por ejemplo... Y que ratificó el tratado, por cierto. Exacto. Es una responsabilidad de todos y habla acerca del sistema de contrapesos y lo peligroso que es el tener este tipo de momentos en donde primero fue una ley para modificarla para que alguien estuviera al frente de una institución del gobierno federal y luego fue otro tema más grande, luego otro tema más grande, luego llegamos a órganos constitucionales autónomos o nombrar ministros de la Suprema Corte a modo y ahora estamos al nivel de una ratificación de un tratado. Y eso sin duda nos pone a pensar sobre cómo está fungiendo la oposición ante temas tan delicados. ¿Cuál era la prisa? A mí me surgían muchas preguntas. ¿Cuál era la prisa de votar tan rápido cuando ya se había dicho de parte del gobierno de Estados Unidos que esto no iba a pasar, o al menos de su lado, no iban a proceder con la elección hasta que no pasara el impeachment de Trump? Entonces, la prisa del gobierno mexicano y esa misma prisa que se trasladó al legislativo, y ese legislativo no puso un freno de mano para preguntar al menos... ¿cómo nos vamos a preparar para leyes secundarias? ¿Cuáles comisiones de seguimiento vamos a tener? Ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos está justamente preparando leyes de seguimiento, que esta es una de esas, el tema que dio origen al debate del fin de semana. ¿Y cómo es que México se está preparando para todo este nuevo tratado, que al final de cuentas es el tratado más relevante que tiene México en temas comerciales? Una vez dicho eso, es también cómo es que el gobierno federal ha decidido comunicar este tema. Que a mí me preocupa mucho el cierto tono, cómo enrareció el fin de semana una serie de tweets, una serie de declaraciones. Creo que la manera en que se ha decidido de parte del gobierno federal el estarnos comunicando ese tipo de avances habla también acerca de pues, que no tenemos, espacios de debate serio respecto de eso, porque los espacios naturales, que es el Senado, no funcionan. No funcionan, en efecto. Lisa, ¿cómo ves tú el tema? Tenemos poco tiempo porque Eder se echó casi una conferencia nocturna esta noche. Pero a ver, tenemos 5 minutotes, 2:30 para ti y 2:30 para mi querido Alfredo. Yo espero que me corrijan aquí, pero si yo entendí bien este tema, estábamos hablando de una legislación americana para la implementación y el monitoreo del TEMEC,
que tenía esta figura que no sobra decir ya existe. Es decir, ya las embajadas gringas ya tienen este tipo de agregados. Claro. Y que quizá lo más interesante en este tema tiene que ver con los 3 elementos que se pusieron en la palestra durante el fin de semana. El elemento supuestamente sorpresa de una legislación así recibida por parte del gobierno mexicano, ¿no? Que decían como, lo rechazamos porque esto es una acción unilateral y no es lo que supuestamente negociamos. La segunda parte que me parece un poquito más grave, que habla del tema de la desconfianza de nuestro socio comercial, nuestro principal socio comercial, que frente a la posible ratificación de una nueva versión de este TEMEC, lo que dice es, no me queda claro que el gobierno mexicano cumpla su palabra en materia laboral, por lo tanto, ahí les va un pedazo de legislación extra para asegurarme que sí. Y por el otro lado, pues lo que sí se ratificó en el protocolo adicional que vimos y que decía Laura, se aprobó pues bastante rápido, por lo menos de nuestro lado, y que valía la pena quizás haber analizado más para poder tener una discusión un poquito más rica. Entiendo que parte del enojo de los empresarios, y por eso digo entiendo, pero corríjanme si estoy mal, tiene que ver con el hecho de que en ese protocolo sí existen mecanismos de supervisión sobre las contrataciones, sobre los temas laborales, que tienen sanciones añadidas, que sí podrían tener, digamos, un efecto sobre el comportamiento del lado mexicano en materia de TEMEC. Sí. Esa creo que es la discusión más interesante y de la que se ha hablado muy poquito. Ya el elemento sorpresa, ya el elemento unilateral, ya la parte de si lo negociaron o no lo negociaron y el fast track están muy hablados. A mí me parecería que entonces tendríamos que tener quizás un nuevo segmento pronto, pero sobre esa parte específica del protocolo añadido para saber realmente cuál es el alcance de esos mecanismos de monitoreo y cuál es el alcance de las sanciones. Yo nada más te diría que de un sector del empresariado, porque hay un sector del empresariado que ha salido a criticar desde el principio y otro que al contrario ha estado respaldando al subsecretario Seade. Y fíjate que en ese segmento podríamos hablar de una cosa bien interesante, y me quedan 30 segundos, que es la parte justamente de, hay nuevas iniciativas dentro de la iniciativa privada sobre el tema necesarísimo de ir ajustando los temas salariales, ¿no? La desaparición, por ejemplo, de nuestra ventaja competitiva en materias de maquila y cómo le vamos a poder hacer para apostar a salarios dignos en sectores quizás un poquito más estratégicos o más abundantes o más necesarios ahora, como la economía de servicios, las economías digitales, ¿no? Entonces hay ahí un tema bien interesante también en cuál es el potencial de México en esas transformaciones digitales. Yo estoy enterada de una iniciativa para que haya un compromiso de cierto número de empresas para que el salario mínimo de sus empresas al interior de sus unidades de negocio sea el doble que el salario mínimo establecido estándar nacional. Eso me parece una muy buena iniciativa que a lo mejor tendríamos que discutir al tesón de estas cosas que sí están firmadas y que no tienen que ver con la legislación doméstica gringa y la supuesta sorpresa de nuestro subsecretario, que además de confirmarse, pues sí también hablaría muy mal, ¿no? De qué tan enterado está, ya no solo de lo que firmó, sino de lo que se está aprobando del otro lado de la frontera para implementarlo. Claro. Lecona, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es el TEMEC sino la consecuencia de la fricción última que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto con Donald Trump? O sea, finalmente, todos sabemos, existe y todavía está vigente el Tratado de Libre Comercio, y el TEMEC surgió justamente por una cosa que Trump puso sobre la mesa para presionar, para llevar a su discurso electoral el hecho de que iba a obtener mejores beneficios para Estados Unidos después de todo lo que nos hemos aprovechado de los norteamericanos en todos estos años, según Donald Trump. Entonces, lo que hemos visto a partir de eso, pues es una secuencia de hechos muy, muy lamentable, digo yo, porque, como bien dice Laura, en el Senado vuelve a demostrar, y fue quizás de los primeros actos de esta legislatura, con la ratificación, no hablo de este adendum de la semana pasada, sino desde la ratificación, pues demostraron ser lo que siempre he sostenido que aquí son, una oficialidad de partes del Poder Ejecutivo. Y en este caso, pues es algo peor si la orden viene de Estados Unidos. Y lo digo porque aquí en México no hubo una discusión amplia, profunda, generalizada en los sectores que van a ser afectados o alcanzados por el TEMEC. Ahorita estamos poniendo la atención en el tema de los agregados laborales, pero hay muchísimos temas que se advirtieron en el momento, que había que discutirlos, que había que conocerlos, y pasó lo que pasó la semana pasada, nada más que en el momento de la ratificación, el año pasado, que los documentos no estaban disponibles, que los documentos no sabíamos cuál era el documento final,
y senadoras y senadores que, pues, perdón, yo difiero mucho con que sea el mejor Senado. No, lo digo por la Sí. trayectoria curricular que tienen. Que uno pensaría, no ¿no? son Está ahí improvisados, la ex canciller, ahí está el exsecretario de Gobernación, pero pues no, realmente pues no hay ni oposición. Lo hemos dicho aquí un Expresidentes de montón de veces. partidos. Sí. Hemos dicho acá muchísimas veces. Al final, la oposición con la que se está enfadada Eder por lo del fin de semana, pues no hace más que aprobarle todo al presidente. Y esto atendía una urgencia para que saliera este año por una serie de intereses cruzadísimos en una semana muy extraña para la relación con Estados Unidos. Medios, ¿no? Claro. Por eso, pero al final le dieron, si tú los ves así, Algunos, son los claro. adversarios del presidente y del Algunos presidente. periodistas, sí, pero, claro. pero muchos senadores que también salieron a decir que se les vio la cara y demás y que generaron este Pero ¿por qué clima, no pues tienen usaron la sus razón canales para hacerlo. institucionales? Es eso. Dice la Red en Defensa de los Derechos Digitales desde el año pasado, o sea, temas, por ejemplo, que sí nos van a afectar y que no vimos, el tema de los derechos de autor en el entorno Sí, digital, claro, por ejemplo. aumentaron. Que ni siquiera son responsabilidades parejas para los tres países. A Canadá no existe la carga que se le impuso a México para temas así del entorno digital, neutralidad de la red y demás. Ya sé. ¿Quieres hacer un último comentario? Pero me dice, Rapidísimo, a ver, no. pero rapidísimo porque se me que tenemos un minuto ya arriba, pero corre. 30 segundos nada más. 20. Sale en una nota que dice que existe el mecanismo de respuesta rápida para instalaciones específicas donde Estados Unidos se reserva un derecho aparentemente unilateral de cancelar el pago de aranceles y considera que derechos sindicales fueron violados específicamente en sectores como Maquila. A eso es a lo que me refiero con que tendríamos que estar analizando esas cláusulas en específico, porque a muchos analistas lo que les preocupa es que en el derecho aduanero mexicano no existe un mecanismo similar. Eso le daría una ventaja en los hechos de Estados Unidos de aplicarse así. Ahí está el tema. Bueno, vamos a darle seguimiento. Yo creo que en la mesa de mañana volveremos a hablar del TEMEC si sigue dando de qué hablar y si no, pues iremos a otros temas. Pero hacemos una pausa mientras. En su segunda consulta, nuevamente, el proyecto del Tren Maya obtuvo el apoyo de los ciudadanos afectados por la obra. 92% votó a favor en una consulta en la que participaron apenas 100,000 personas. Regresamos a Punto y Contrapunto.